En los últimos 10 años se registraron cifras auspiciosas en el sector porcino en cuanto a incremento de la producción, exportaciones y consumo interno, de acuerdo a los resultados del comportamiento y percepción de las personas con respecto al consumo de carne de cerdo en el mercado interno del Paraguay, implementado a través del proyecto Procadenas del Viceministerio de Ganadería con la cooperación de la Unión Europea. La producción porcina es una actividad que puede ser emprendida por pequeños productores y la tecnificación permite que la actividad tenga un mayor margen de ganancia. El establecimiento agroganadero Don Diego organizó una salida de campo 100% práctica. Se enfocó en la cría de cerdos de forma sostenible y sustentable. La granja está ubicada en el distrito de Areguá y el productor Diego Méndez nos mostró la infraestructura que tiene y su modelo de trabajo. Bueno, este es un subidero, como podemos ver. Es un subidero que hicimos acá en la granja y ayuda mucho a lo que es carga y descarga de cerdos, ¿verdad? En este caso, cerdos grandes, ¿verdad? Para estar alzando, para estar... uno tiene que buscar la comodidad, como se dice, y es muy importante eso, ¿verdad? Dentro de lo que sería una producción, por más que sea pequeña, como decimos, ¿verdad? Siempre es bueno tener un subidero. Pero un cerdo de 120 kilos, prácticamente necesitas 4 a 5 personas para poder alzar en una camioneta, y tenés que agarrar de la oreja, lo otro de la pierna, y mientras que se va tambaleando se te puede escapar, se puede golpear. Entonces, con un pequeño subidero de chapa, con una tabla de madera, hacemos un subidero fácil dentro de lo que es la granja y facilitamos el trabajo. ¿Por qué? Porque vamos enseñándole al cerdo cómo ir con unas maderas, mostrándole, ¿verdad? Con unas terciadas, mostrándole para que él vaya subiendo, ¿verdad? Acá podemos ver una enfermería también dentro de la granja, donde tiene su comedero, tiene su chupete. Son unos cerdos que comenzaron a estar... comenzaban a tener un poco de alergia con los cambios de clima, ¿verdad? Comenzaban a chorrearle la nariz. ¿Y eso qué pasa? Al comenzar con esos síntomas dentro de lo que es porqueriza, puede llegar a contagiar al resto de los lechones, ¿verdad? Entonces tenemos justamente esta enfermería acá. Ellos estaban ya bien corporalmente, solamente estaban durmiendo nomás, ¿verdad? Le veíamos, ahí ya se está estirando todo. Acá ahí tenemos el comedero y acá tenemos el chupete para los cerdos, ¿verdad? Ellos muerden acá y les sale el agua automáticamente. Esto es un caballete donde tenemos, ¿verdad? Justamente para la extracción de semen del berraco. Esto tenemos que estimularle al berraco, ¿verdad? Juntando orina. Y juntamos orina en una botella. Esto derramamos acá. Entonces eso estimula al berraco a poder montar el caballete, ¿verdad? Donde hacemos la extracción de semen. Una vez que juntamos el orín de las cerdas, ¿verdad? Prácticamente son orín de cerdas que entraron en celo. Sabemos que los celos son entre 18 y 21 días, ¿verdad? Y el celo muchas veces tiende a durar 48 horas, ¿sí? Entonces con eso estimulamos, vamos a decirle, para que el cerdo pueda montar. Hacemos lo que sería la extracción con un térmico, un filtro para que quede toda la tapioca en un termo. Vamos a decirle, este es un termo especial, ¿verdad? Que parece el termo que llevamos a la escuela en nuestro merendero. Termolar, ¿verdad? Pero es un termo especial donde juntamos en un vaso de plástico con el filtro, juntamos las tapiocas para poder luego trasladar a lo que sería el reservorio, para poder usar la pipeta automáticamente. Esta pipeta se utiliza así. Al hacer esto ya comienza la desinfección, ¿verdad?
y también se rompe acá. Porque esta parte va ahí. El establecimiento cuenta con 2 reproductores machos y 30 hembras. Se dedica principalmente a producir lechones. Bueno, una vez abierto, ¿verdad? El catéter, ¿verdad? Esto vamos introduciendo de a poquito dentro de la hembra y con el vamos alargando. Al apretar va saliendo, esto introducimos todo dentro de la hembra y ahí va alargando lo que sería el semen, así mismo. Sí, ahí va alargando. Ese es el trabajo que hace el catéter, vamos a decirle. ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos una producción, una alta producción en granja, ¿verdad? Que sería un promedio de, vamos a calcularle, 18 marranas en granja, donde tengo 3 pariciones mensualmente. Pero ¿qué pasa? Las 3 hembras no van a poder montar si tengo un solo macho en granja. Pero yo quiero tener un promedio de 30 lechones mes. Entonces, ¿qué hago? Hago extracción de semen del macho para luego introducir en cada, porque la extracción de un macho me da para 3 pipetas, ¿sí? 3 a 4 pipetas. Entonces, esa producción del macho me da para 3 hembras. ¿Cuántas extracciones puede aguantar un reproductor macho para que no pierda la calidad seminal? Lo recomendable es dejarle reposar, por decirte, en su etapa de, vamos a decirle, que está empezando recién, son 2 veces por semana. ¿Sí? 2 extracciones por semana o 2 montas por semana. Cuando ya está en la parte adulta, que es un año, 2 meses, ¿verdad? Ahí ya puede ser hasta 3 montas por semana. Estas son herramientas que usamos, ¿verdad? En granja. Con esto podemos agarrar, se mete esta parte por el hocico de la marrana o del animal, ¿verdad? Al meter ahí automáticamente la marrana queda atajada, ¿verdad? Y yo puedo trabajar fácilmente con la marrana. Estos son castradores que tenemos dentro de granja. Entonces, ¿qué pasa? Yo, productor, puedo trabajar con eso. También tenemos el tema de tatuaje, ¿verdad? El tatuaje es muy importante porque yo tengo la trazabilidad de mis cerdos dentro de granja. El que compra tiene la facilidad de poder decir, compré de tal lugar y viene con una cota y viene todo bien por ese enlace. Y lo otro es la identificación del cerdo, ¿sí? La identificación del cerdo ayuda mucho. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver marranas y todas tienen una identificación. Entonces yo sé cuándo esa marrana entró en celo, qué marrana va a entrar en celo o qué marrana ya montó, cuándo es su fecha probable de parto. Hablamos de la trazabilidad del cerdo. ¿Qué hace la trazabilidad del cerdo? Es justamente el tatuaje que tenemos acá, que nos ayuda muchísimo a identificar. 11, Departamento Central, 01, Areguá, 020, Aro Ganadera Don Diego. ¿Sí? Es un lechoncito que está preparándose para padre, tiene 30 días y tiene 14 pezones, todo parejo. ¿Sí? Ahí podemos ver, vamos a liberarle, vamos a ver la forma de lo que es la postura del cerdo, los dos testículos bien parejos y todo eso. ¿Su desplazamiento? Sí, su desplazamiento y todo. Este es un lechoncito que nació el lunes, prácticamente. Está tomando solamente leche. Pueden ver que es una hembrita. Tiene todavía parte de lo que es el ombligo. Tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pezones. Una hembrita de prácticamente, hoy estamos 6 días. El consumo de la carne porcina está en franco crecimiento. En la última década, el consumo local se triplicó y pasó de los 3 kilos per cápita en 2010 a un promedio de 9 kilos per cápita a finales del 2020. Así lo indica un informe del Viceministerio de Ganadería. Sin embargo, el consumo aún está por debajo del promedio regional y mundial.
Si bien en Paraguay no hay una cultura instalada sobre el consumo de carne porcina, en el mundo es la carne más producida y consumida, por delante de las aves y la carne roja. Los beneficios que aporta el consumo de carne de cerdo a la nutrición humana son varios. En primer lugar, el cerdo es una valiosa fuente de proteínas y aminoácidos esenciales que los seres humanos tienen que obtener de fuentes externas, ya que nuestro cuerpo no los puede sintetizar por sí solo. Además, la grasa de cerdo, en cantidades moderadas, constituye una valiosísima fuente de energía. Claudia Cabaña de Poletti, docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias en la Cátedra de Patología Clínica Porcina y Producción Porcina, ofreció una charla sobre la primera etapa de la producción, que es la gestación. Poletti también es productora y tiene su unidad en la zona de Quindú. Empezar de gestación, ¿verdad? ¿Por qué gestación? Porque es una etapa muy importante y porque es la etapa en donde, que es lo que tenemos que cuidar, el producto de la concepción, ¿verdad? Que serían los lechoncitos, porque nuestra hembra es prácticamente nuestra fábrica, ¿verdad? Nosotros con mi esposo justamente nos dedicamos a la venta de lechones. Entonces nosotros tenemos nuestros clientes en la zona, entre parientes, y también uno que otro dejamos para nuestro consumo también, ¿verdad? Y también vendemos algunas piezas, ¿verdad? Así como el mismo costo que dijo, el mismo precio que dijo el licenciado, ¿verdad? De repente una costillita a 35.000 el kilo. Y bueno, es así como nos manejamos un poquito y tratamos de complementar la granja, ¿verdad? Para realmente obtener una utilidad, porque al final ese es el objetivo, que sea un poco rentable, que sea un poco sostenible para nosotros. A nosotros nos cuesta un poquito porque nosotros estamos en San Lorenzo. Nosotros trabajamos acá, entonces no estamos en la granja, y la verdad que al no estar en la granja cuesta un poquito, ¿verdad? Pero si alguno de ustedes está en la granja permanentemente, por supuesto que con el manejo nosotros podemos inteligentemente producir muchísimo más, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con estos periodos o tiempos de gestación? Este primer periodo, ¿verdad? Que puede abarcar hasta 40 días prácticamente, es en la hembra, es un periodo en donde todavía tenemos un embrión. Se está formando, hay un embrión. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este embrión? Todavía no tiene huesos el embrión. Entonces, por cualquier manejo que le pueda causar estrés en este periodo, este embrión puede ser reabsorbido y no nos dimos cuenta. ¿Por qué se reabsorbe? Porque no tiene hueso. Entonces, no vemos un aborto, no vemos otros síntomas, y cualquier manejo, como les dije, que le cause este estrés puede producir esta reabsorción, ¿verdad? Inclusive hay enfermedades infecciosas, bacterias, que también nosotros vamos a hablar un poquito cómo impedir el ingreso, por ejemplo, a nuestra granja o a los alojamientos de ciertas bacterias y ciertos virus, porque todo pasa por el manejo también y por ciertas medidas de bioseguridad que tenemos que tomar. Ahora, ¿qué pasa a partir de este periodo? Acá sí ya es una fase fetal, en donde ya hay formación de hueso. Es la fase fetal. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta fase? La misma cosa. Cuando hay algún periodo o algún tipo de estrés, ¿qué es lo que ahí sí ya se va a producir los abortos? Y ya vamos a evidenciar esos abortos. ¿Por qué? Porque los lechoncitos ya tienen hueso. Entonces, ese hueso no puede ser reabsorbido. Entonces sí son expulsados, ¿verdad? Entonces podemos evidenciar. Y estas fases son muy importantes porque son los puntos claves para dar una alimentación eficiente también a nuestra marrana. Acá en nuestro cuadernito tenemos, por ejemplo, por cada categoría. Por ejemplo, marranas en gestación. No tenía acá por el... Pensé que tenía. Bueno, en esta fase, por ejemplo, nosotros empezamos dándole 2 kilos de ración.
empezamos dando esta cantidad, que sería una ración prácticamente de mantenimiento. Y este tipo de alimentación es una alimentación restringida, porque sabemos que si nosotros le damos más de 2 kilos de ración al cerdo, van a seguir consumiendo, pues tienen hambre, van a seguir consumiendo. Pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos que nuestra hembra reproductora esté en forma, esté en buena condición, como para que pueda ir desarrollándose, digamos, todo ese periodo de gestación. No queremos que nuestra hembra reproductora suba más de peso. Lo mismo pasa con nuestro macho reproductor. Entonces le damos una alimentación restringida, tipo para controlar esa condición corporal, ¿verdad? Luego, ¿qué pasa en la siguiente fase? Empieza a aumentar un poco más, porque ya está toda la formación fetal. Entonces necesitan consumir un poco más y es muy importante ese desarrollo placentario. ¿Por qué? Porque los lechoncitos se van a ir nutriendo de lo que es la placenta y va a haber también de paso una mayor vascularización en la placenta, más sangre entonces, pues eso es lo que implica. Entonces estaría consumiendo de 2,5 kilos a 3 kilos inclusive, ¿verdad? Y siempre acá es importante. ¿Por qué siempre hay un promedio? Porque es importante hacer la lectura de comedero. Porque sabemos cuánto es el costo del alimento balanceado. La verdad que nos cuesta mucho el alimento balanceado. Pero ¿qué pasa? Nosotros, ¿por qué hacemos esa lectura? Porque muchas veces no consume todo ese animal. Entonces, cuando no consume todo, hay desperdicio. Entonces, por eso es importante esa lectura. Entonces, cuando yo veo desperdicio, ¿qué hago? Entonces, le pongo menos la próxima vez que le voy a suministrar. Entonces, vamos ajustando a lo que realmente esa hembra va consumiendo. Luego, en las últimas fases, empezamos otra vez a disminuir, ¿verdad? Si acá comía 3 kilos, vamos a 2,5 y en los últimos días, esos últimos días antes del parto, tenemos que disminuir. Inclusive, si nosotros registramos la fecha probable de parto, que es muy importante que se registre y que estemos atentos a esa fecha de parto, en ese día muchas veces es importante que la hembra no consuma. ¿Por qué? Porque generalmente suele haber un problema de estreñimiento a causa de que le falta un poco de fibra. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Si tenemos la posibilidad de suministrarle fibra, algún pasto picado, camerún, lo que tengamos en la granja, entonces podemos suministrarle eso, ofrecerle eso a la hembra. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay veces que la hembra presenta inquietud y tampoco quiere comer, ¿verdad? Y si no quiere comer, es mejor luego tratar de no suministrarle. Pues siempre es observando, teniendo control. ¿Qué pasa cuando hay estreñimiento? Lo que pasa es que el parto se prolonga. Hay estreñimiento, hay problemas, el parto se prolonga y cuando se prolonga el parto, generalmente empiezan los problemas al nacimiento. Lechoncitos muertos, lechoncitos que nacen débiles, que no se desenvuelven. Sobre todo los últimos lechoncitos que quedan en el útero, generalmente nacen con poco desenvolvimiento. Entonces, esa sería una de las causas por el cual hay que atender mucho el tema de el suministro de alimento balanceado. Bueno, por otra parte, vamos a hablar también un poquito de, dijimos que puede consumir todo lo que se le ofrezca, pero ¿qué es lo que pasa? Yo tengo afrecho, yo tengo maíz, ¿cómo yo le suministro mi maíz a los cerdos? Le tengo que suministrar de forma molida. Hay un punto que se llama granulometría de la molienda y hay que suministrarle molido. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta que así el grano entero
echa en las heces. Y cuando vemos granos enteros de maíz, ¿qué es lo que pasa? No aprovecha en su desarrollo ni en su alimentación, por supuesto. Entonces siempre es mucho mejor darle maíz molido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el costo también de lo que es cascarilla de soja, harina de soja? Al final, si hacemos una comparación, prácticamente no varía tanto tampoco en el costo del alimento balanceado. Prácticamente nos sale un poquito más, un poquito menos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la ración de alimento balanceado, como dice su nombre, ya viene balanceada. Entonces ya cumple con los requerimientos nutricionales por etapa, con la cantidad de proteína por etapa, desde iniciador, desde desarrollo, terminación, reproductor. Entonces ya cumple con todos esos criterios. Y al final lo que vamos a tener es un buen... Si hablamos del lechón a la terminación, vamos a tener un buen desarrollo y una terminación en un corto tiempo, que sería un corto tiempo aproximadamente si hay un buen manejo y si tenemos buena genética, 5 meses y medio a 6 meses prácticamente nosotros ya podemos tener un animal de 100 kilos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos ahorramos esto y por supuesto el tiempo va a ser mucho más corto también, ¿verdad? Pero también hay una parte que influye bastante, que es el manejo. Por eso que el manejo, nosotros tenemos que introducir ese manejo desde que nacen los lechones. Porque hay una etapa que es bastante intensiva en el tema de los lechones, que es esa primera semana antes del destete. Y es ahí donde nosotros tenemos que brindarle todos los cuidados necesarios para que después en el destete nosotros tengamos lechones con buen peso, ¿verdad? Entonces terminamos acá gestación. Bueno, ¿cuál es el primer manejo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento del parto? Primeramente, si nosotros tenemos la capacidad de tener un corral o una paridera en donde le vamos a trasladar, por ejemplo, a nuestra cerda, nosotros tenemos que tener preparada esa paridera. Tenemos que tener limpia, tenemos que tener desinfectada y tenemos que hacer un vacío sanitario. ¿Y en qué consiste ese vacío sanitario? Consiste en dejar descansar ese alojamiento mínimamente por 5 días. Antes del traslado, porque generalmente el traslado de la marrana cuando va a parir en fecha, lo que hacemos es en el día 100 de gestación. ¿Cuánto dura la gestación? 114 con variación más menos 2, más menos 3, ¿verdad? Entonces, en el día 100 de gestación, porque se supone que tenemos nuestro registro y estamos controlando, lo que hacemos es desparasitar a la hembra. ¿Por qué le desparasitamos? Porque justamente va a ser un momento en donde la inmunidad va a bajar, ¿verdad? Entonces van a aparecer muchos parásitos. ¿Por qué? Porque está en contacto permanente con las heces, ¿verdad? Tienen contacto. Entonces, si yo le pongo en el día 100, esos parásitos van a ser expulsados prácticamente durante esos días antes de irse a paridera. Entonces, cuando los lechoncitos todavía no nacieron, ¿qué es lo que pasa? Ella ya expulsó sus parásitos ahí y ya no va a haber contaminación con los lechoncitos en la paridera. Entonces nosotros ya nos adelantamos, ¿verdad? Le desparasitamos, entonces 8 días después le trasladamos a la marrana. Ahora otro punto, nuestra marrana ya está desparasitada, está limpia, porque por más que sea un poco tedioso, ¿verdad? Es un manejo que es necesario hacer y ese es un punto importante también de la hembra. Cuando nosotros le servimos a la hembra, y no está Dios, cuando nosotros le servimos a la hembra, el punto es, cuanto mayor peso tiene, 120 a 130,
tiene mayor cobertura de grasa la hembra. Entonces, ¿qué pasa? Esos 30 días de lactación, cuando pasan esos 30 días, la hembra va a salir de paridera con una buena condición corporal. Va a salir, no va a salir una hembra flaca. Si es más chica, probablemente va a salir más flaca y eso nos va a costar otra vez para levantarle y para el retorno de celo. Entonces siempre sugerimos y tenemos experiencia que tendría que ser 120, 130 kilos y tendría que ser el servicio pasar 1, 2, tercer celo prácticamente. ¿Por qué? Porque hay mayor ovulación y al haber mayor ovulación hay mayor cantidad de lechones. Entonces, ¿cuál es el manejo ya ahora de los lechones? Cuando están en sistemas intensivos, ¿verdad? Digamos en jaula o en corral, paridera, hablamos de paridera, ellas no tienen, digamos, la capacidad de poder desenvolverse con sus lechones. No, es como un sistema semi-intensivo que la hembra cuando va a parir se va a buscar, por ejemplo, y hacer su nido. Porque la especie porcina tiene un hábito que se llama hábito de anidación. Lo mismo que otras especies, ¿verdad? Lo mismo, por ejemplo, que los caninos, los felinos que se esconden, se van. Es así mismo, ¿verdad? Entonces, necesita de asistencia. ¿Por qué? Porque los lechoncitos al nacer, generalmente nacen mojados, desprovistos de pelo, desprovistos de grasa corporal. Entonces necesitan ser secados y necesitan de fuente de calor, al igual que los pollitos. Ellos necesitan también de fuente de calor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El primer cuidado es asistir al parto. Si hay que ligar, cortar y desinfectar el ombligo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque el ombligo también, digamos que es una manera que puedan ingresar agentes patógenos al lechoncito. Entonces empezamos también con los problemas, si no es bien desinfectado. Pero ustedes me van a decir, sí, pues ya le encontré todo seco. Bueno, claro que sucede también, ¿verdad? Y nos sucedió. Pero ese punto de manejo que descuidamos puede generar muchas veces infecciones. Y lo que hacen esas infecciones es nada más que retrasarnos, digamos, a nuestros lechones al destete, ¿verdad? Bueno, ese es un punto. Ahora, después de lo que es fuente de calor, si nosotros tenemos lechoncitos, generalmente los últimos que nacen se toman de las tetas inguinales, que son las últimas. Esas últimas producen menos. Las pectorales son las que producen más y los que nacen primero van directamente a las pectorales, ¿verdad? Si nosotros queremos tener así tipo una camada homogénea y muchas veces no tenemos la posibilidad de tener otras hembras nodrizas con pocos lechones, en esas horas del parto nosotros ya tenemos que, cuando nacieron todos, por supuesto, tenemos que hacer una tipo transferencia y los más chiquitos llevarlas a los pectorales y las más grandes a las inguinales. La especie porcina es muy noble y bastante rústica, características fundamentales para adaptar a todos los niveles de producción desde pequeña a gran escala.